Mi hermana saboteó mi beca. Falsificó mis documentos, me dejó fuera de la universidad y se burló de eso en redes. Me llamaron rencoroso por no perdonarla. Años después, me escribió. Dijo que las cosas no salieron como esperaba. No la escuché. No pregunté. Le pedí que no me escribiera más. Eran las 8:36 de la mañana cuando llegó el correo. Me acuerdo porque estaba en la cocina, preparándome un café con leche en polvo, el último sobre que quedaba, y tenía el portátil abierto sobre la mesa. El asunto decía, resolución de solicitud Universidad Autónoma de Madrid. Pensé que sería un aviso más, algo burocrático. Ni siquiera me apresuré a abrirlo. Tomé un sorbo del café, me quemé la lengua, y luego hice clic. La primera línea empezaba con un lamentamos. Ya con eso sentí que el suelo bajo mis pies cedía un poco. Luego leí el resto, que mi expediente no había sido seleccionado, que la documentación no era válida para ser considerado en el proceso, que agradecían mi interés. Todo eso dicho con un tono formal, casi impersonal, como si no supieran lo que estaban aplastando con esas palabras. Me quedé quieto. No supe qué hacer. Cerré el portátil. Luego lo volví a abrir. Volví a leer. No había error. No era spam. Era definitivo. La beca dependía de esa carta. No tenía cómo pagar la matrícula sin ella. Tampoco tenía con quién hablarlo. Mis padres sabían que había postulado, sí, pero nunca me preguntaron cómo iba. ¿Y Clara? Clara había dicho que era un gasto innecesario soñar con irse a otra ciudad para estudiar. Que la universidad no era para todos. Me senté en la silla, todavía con la taza en la mano. La dejé sobre la mesa, temblaba un poco. El café se había enfriado y tenía esa nata fea por encima. El estómago se me cerró. Me dolía una parte del pecho que no sabía que podía doler. Como si alguien hubiera metido un puño ahí y no lo soltara. Pensé en todo lo que había hecho. Los fines de semana trabajando en la librería. Las tardes enteras corrigiendo la carta de motivación. Incluso la vez que ayudé a Clara con su inscripción, hace 2 años. Pensé en eso y me dio una rabia silenciosa, seca. No le dije nada a nadie. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y abrí la ventana. El aire frío de la mañana me pegó en la cara. Me senté en el suelo, contra la pared. Revisé el correo una vez más, como si pudiera cambiar por arte de magia. Pero no cambió. Lo que más me dolía no era perder la plaza. Era sentir que algo había pasado sin que yo tuviera forma de defenderme. Como si alguien me hubiera empujado por la espalda y luego dijera que me caí solo. Ese día no bajé a comer. No contesté los mensajes. Nadie subió a preguntar. Nadie tocó la puerta. Y yo entendí algo, estaba solo. Completamente solo. La cena fue espaguetis con salsa de bote. Clara se sirvió primero, como siempre. Mi padre revisaba su móvil mientras removía la pasta en el plato con desgana. Mamá hablaba de una vecina que se había caído por las escaleras. Todo tenía un ritmo normal, casi aburrido. Nadie preguntó por mi día. Yo tampoco dije nada. No sabía cómo sacarlo. Me rechazaron de la universidad, sonaba tan seco, tan sin peso, que ni siquiera parecía capaz de transmitir lo que significaba. Me lo repetía en la cabeza, buscaba una forma de empezar. Pero el momento no llegaba. Nadie me miraba. Clara soltó una risa por algo que vio en su teléfono. Mamá la regañó por reírse con la boca llena. Papá levantó la vista solo para decir, no hagas ruidos de cerdo. Luego volvió a su pantalla. Yo los miré a los tres. No parecían mi familia. Parecían extras de una obra en la que ya no tenía papel. Entonces, sin planearlo, lo solté. Me rechazaron, dije. Mamá paró de hablar. Papá dejó el móvil sobre la mesa. Clara ni siquiera alzó la vista. ¿De dónde? Preguntó mamá, como si no recordara ni a qué me había postulado. La Autónoma. Me rechazaron. No entiendo por qué. Papá se encogió de hombros. Bueno, hay más universidades. Pero esa era la que tenía la beca, aclaré. Sentí que la voz me temblaba un poco. Y me dijeron que hubo problemas con los documentos. Algo de que no coincidían. Pues debiste revisarlo mejor, dijo Clara, sin levantar la mirada del móvil. No sé qué expresión puse, pero mamá me lanzó una mirada rápida y dijo. No te pongas a la defensiva. A veces las cosas no salen. Quise gritar. Romper el plato. Pedir que alguien, uno solo, me mirara con algo de empatía. Pero no lo hice. Solo asentí. Masticaba sin ganas. La comida me sabía a cartón. Durante el resto de la cena, nadie más habló del tema. Mamá cambió de conversación como si yo no hubiera dicho nada. Papá pidió más queso. Clara compartió una foto con su novio. Cuando terminé, recogí mi plato y lo fregué en silencio. Nadie se fijó. Nadie me detuvo. Esa noche entendí algo nuevo, no solo no iban a ayudarme.
ni siquiera iban a reconocer lo que me estaba pasando. Era como si mi fracaso los incomodara, como si preferían ignorarlo antes que sentarse conmigo a entenderlo. Subí a mi cuarto con un nudo en el pecho. Afuera, en la calle, se oía un coche pasar. Adentro, el silencio era denso, como una manta mojada. Me acosté vestido, con las luces apagadas. Pensé en que tal vez no era tan grave, que quizás solo necesitaba dormir. Pero la idea no me consoló. Porque más allá del rechazo, más allá de la beca, había algo peor, la certeza de que, si me hundía, nadie en esa casa iba a lanzarme la mano. Fui al instituto al día siguiente sin muchas ganas. Dormí mal. Soñé que llegaba tarde a un examen, pero al llegar al aula todos me miraban como si yo no existiera. Me desperté con dolor de mandíbula, había estado apretando los dientes toda la noche. Eran los últimos días de curso. Los pasillos estaban vacíos a ratos, llenos a ratos. Un profesor me saludó de lejos, le devolví el gesto sin ganas. Fui directo a la oficina del orientador, el señor Bustamante. Había sido quien me ayudó con todo el papeleo de la solicitud, quien me orientó con la beca y los plazos. Toqué la puerta 2 veces, con fuerza. Él estaba en su escritorio, revisando un montón de carpetas. Al verme, alzó una ceja. Adrián. ¿Todo bien? Negué con la cabeza. Entré y cerré la puerta. Me rechazaron. Dicen que hubo problemas con los documentos. Frunció el ceño. Dejó los papeles a un lado. ¿Qué tipo de problemas? Le conté lo que decía el correo. Que los datos no coincidían, que algo del expediente no era válido. Y que por eso mi solicitud había sido descartada sin revisión. Le mostré el correo en el móvil. Él lo leyó en silencio. Es raro, murmuró. Muy raro. Porque yo mismo revisé tu expediente antes de enviarlo. Todo estaba bien. Se quedó pensativo. Luego se levantó, encendió su ordenador y buscó algo en su bandeja. Lo vi ir de un archivo a otro, con el ceño fruncido. Finalmente abrió un documento y lo giró hacia mí. Este es el formulario que llegó a la universidad. El final no coincide con lo que mandamos nosotros. Me acerqué y vi la parte de los ingresos familiares. Estaba alterada. Ponía una cifra que no era cierta. Con esos números, no calificaba para ayuda económica. Eso no es lo que mandamos, dije en voz baja. Bustamante asintió. Luego bajó la voz. La modificación vino desde la misma IP que usaste para hacer la solicitud. ¿Tú hiciste algún cambio después? Negué, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Estás seguro? Sí. Solo usé el ordenador familiar. Pero no toqué nada después de enviar el formulario contigo. Nos miramos un segundo en silencio. Él fue cuidadoso con las palabras. A veces, cuando se usa un equipo compartido, alguien más puede tener acceso. Si alguien modifica la solicitud después de enviada, queda registrado. La IP es la misma, pero el usuario no necesariamente. Me quedé helado. Solo Clara y yo usábamos el portátil. Mis padres no sabían ni encenderlo. No dije nada. Bustamante tampoco. ¿Quieres que enviemos una apelación formal? Me preguntó, por fin. Asentí despacio. Él abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir. Pero mi cabeza estaba en otra parte. Volví caminando a casa con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. El sol me daba en la cara, pero no me calentaba. Había una punzada nueva en el pecho, ya no era frustración. Era sospecha. Empecé a repasar. Las veces que Clara me pidió que le imprimiera cosas desde mi cuenta. Las veces que usó el ordenador sola para ver series mientras yo dormía. Las bromas que hacía sobre no todos están hechos para estudiar. Algo no encajaba. Y empezaba a temer que no era un error lo que me había dejado fuera. Era alguien. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la idea zumbándome en la cabeza, alguien lo hizo desde casa. Me giraba en la cama, contaba las manchas del techo, escuchaba el tic del reloj viejo que colgaba en el pasillo. A las 3:15, me levanté sin hacer ruido. Fui al salón. El portátil estaba sobre la mesa, como siempre. Lo abrí sin encender la luz. Sabía que tenía que buscar algo, aunque no sabía qué exactamente. No era un plan, era más bien una necesidad. Como si solo mirando pudiera saber si estaba loco o no. Entré a mi cuenta, revisé los documentos. Todo parecía normal al principio. Luego encontré una carpeta reciente, con un nombre genérico, nuevo-formulario 2. La abrí. Era una versión modificada de mi solicitud. Ahí estaban las cifras falseadas. Y lo peor, el archivo tenía un historial de edición. El último usuario que lo guardó aparecía con el nombre de la cuenta de Clara. Su sesión seguía vinculada al navegador. Me quedé congelado. No sé cuánto rato estuve mirando la pantalla. Me dolía el estómago. Literalmente. Como si algo ácido me corriera por dentro. Cerré el portátil y volví a mi cuarto con el cuerpo entumecido.
Ya no podía seguir haciendo como que no pasaba nada. A la mañana siguiente, esperé a que ella bajara a desayunar. Estaba de buen humor, se preparaba un batido, tarareando algo. Clara, dije, sin rodeos. ¿Tú entraste a mi solicitud de la beca? Se detuvo. No me miró al principio. Luego se giró, levantando una ceja. ¿De qué hablas? Encontré el formulario. Modificado. Con tu cuenta. En el portátil. Tardó medio segundo. Luego rió, como si fuera una tontería. Ay, por favor. Seguro fue un error. A veces se queda mi cuenta abierta. No dramatices. No fue un error. Cambiaron los números. Quitaron datos. Me rechazaron por eso. Ella se encogió de hombros. Dio un sorbo a su batido. No es para tanto. Hay otras universidades. Igual esa era muy cara para ti. Mamá también lo dijo. Ahí fue cuando sentí el golpe real. No solo lo había hecho. Lo justificaba. Con naturalidad. Como si yo fuera un obstáculo que ella ayudó a quitarse del camino. ¿Por qué lo hiciste? Se encogió de hombros otra vez. No hice nada malo. Solo arreglé un desorden. Tú no ibas a aguantar en Madrid. Agradece que no te metiste en algo que te iba a quedar grande. No recuerdo qué le respondí. Sé que subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me quedé ahí horas, sentado en el suelo, mirando mis manos como si fueran de otro. Ese día perdí algo. Y no fue solo la beca. Fue la idea de que, al menos en mi casa, tenía un lugar seguro. Me costó 2 días juntar el valor para hablar con mis padres. Durante ese tiempo, Clara actuó como si nada. Se reía en la mesa, veía series a todo volumen, usaba mi cargador sin pedirlo. Cada vez que pasaba cerca de mí, lo hacía con una especie de desprecio encubierto. Como si hubiera ganado algo. Como si yo fuera el problema. El domingo por la tarde los llamé al salón. Los dos estaban viendo una película que ni siquiera miraban de verdad. Mamá cosía algo en su regazo. Papá dormía con el control remoto en la mano. Me aclaré la garganta. Necesito hablar con ustedes. Mamá levantó la vista, sin dejar de coser. ¿Ahora? Sí. Es importante. Papá gruñó algo y bajó el volumen. Me miraron con esa mezcla de cansancio y molestia que siempre sacan cuando algo les interrumpe la rutina. Clara manipuló mi solicitud de beca, dije. Así, directo. Silencio. Entró al formulario desde el portátil. Cambió los datos. Lo confirmé con el orientador. Hasta encontré el archivo modificado en el historial del ordenador. Tenía su cuenta abierta. Mamá frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí. Ella misma lo admitió. Dijo que lo hizo para arreglar un desorden. Pero eso me dejó fuera de todo. Papá se incorporó un poco. ¿Y qué quieres que hagamos? Esa pregunta me desconcertó. Quiero que al menos reconozcan que lo que hizo está mal. Que no pueden quedarse callados como si no hubiera pasado nada. Mamá dejó la aguja a un lado. Adrián, no es tan fácil. Clara no es perfecta, pero es tu hermana. No puedes llevarle tanto rencor. Al final son familia. ¿Rencor? Me arruinó una oportunidad real. Y ustedes están actuando como si yo estuviera exagerando. Papá se levantó con un suspiro. Fue hasta la cocina sin decir nada. Mamá suspiró también, más suave. Estás muy alterado. Entiendo que estés frustrado, pero no puedes ir por la vida buscando culpables. Tal vez no era tu momento. Me quedé de pie, sintiendo que algo se rompía en el aire. No estoy buscando culpables, dije, bajando la voz. Solo quiero que alguien me vea. Que alguien diga, lo que te hicieron no está bien. Pues no lo vas a conseguir gritando ni culpando a tu hermana, dijo mamá, ya con el hilo en las manos otra vez. Baja un poco el tono. Y piensa en lo que estás sembrando con tanto resentimiento. Resentimiento. Otra vez esa palabra. Subí a mi cuarto sin contestar. Cerré la puerta. No lloré. No grité. Solo me senté frente al escritorio y me quedé ahí, viendo el monitor apagado. Esa noche entendí que en mi casa no se castigaba al que traicionaba. Se castigaba al que se atrevía a no perdonar. No sé exactamente cuándo lo decidieron. Solo sé que un día llegué del trabajo y encontré mi cuarto cambiado. Había pasado el fin de semana fuera, quedándome en casa de Tomás, un compañero de clase que me ofreció su sofá. Necesitaba distancia. Aire. Dormir sin que el silencio me cortara por dentro. Volví el lunes por la noche. Entré sin hacer ruido, con la mochila al hombro. Nadie me saludó. Clara estaba en el salón, viendo televisión con los pies sobre la mesa. Mamá hablaba por teléfono en la cocina. Papá no estaba. Subí a mi cuarto y abrí la puerta. El escritorio ya no estaba en su sitio. Mis libros habían sido movidos a una estantería más pequeña. La cama tenía una manta nueva, rosa, que claramente no era mía. Y en la pared, un póster de una banda pop que Clara escuchaba todo el día. Sobre mi cama,
mi cama, había una pila de ropa doblada que no era mía. ¿Qué es esto?, dije en voz alta. Clara apareció en el marco de la puerta, comiendo un yogur. Mamá dijo que era mejor que compartiéramos cuarto por un tiempo. El salón se queda chico con las visitas, y así yo tengo más espacio para estudiar. ¿Estudiar? ¿Ahora estudias tú? Se encogió de hombros, sonriendo. A veces me dan ganas. Me quedé de pie, sin saber dónde ponerme. Sentía que mi habitación ya no me pertenecía. Como si alguien me hubiera desalojado en mi ausencia. Bajé las escaleras, atravesando la casa como si fuera un invitado. ¿Qué pasó con mi cuarto?, pregunté en la cocina. Mamá seguía al teléfono, pero al verme levantó la mano y dijo: Luego hablamos, Adrián. No hagas una escena. Esperé. Cuando colgó, repitió lo que Clara había dicho, que compartir cuarto era lo más práctico. Que así las cosas estarían más equilibradas. ¿Y ustedes decidieron todo esto sin mí? Es solo temporal, respondió. Además, ya casi terminas el instituto. Luego buscarás trabajo, ¿no? O lo que sea que decidas. Ahí me di cuenta, para ellos, mi camino ya no era el que yo había elegido. Habían cerrado la puerta a cualquier otra posibilidad. Me reubicaban no solo físicamente, sino simbólicamente. Me quitaban mi espacio para dejar claro que no esperaban nada más de mí. Esa noche dormí en el sofá. El colchón de la sala era duro y sonaba con cada movimiento. Clara cerró con llave la puerta del cuarto. Mi cuarto. Al día siguiente, volví a casa con menos ganas aún. Al abrir la puerta, vi que habían cambiado también el nombre en la puerta, un cartel que decía Clara Ann Adrián. Colgaba en letras coloridas. No lo había escrito yo. No lo había autorizado. Pero ahí estaba. No dije nada. Subí, recogí mis cosas más personales, mis cuadernos, un par de libros, una foto vieja con mi abuelo, y los metí en una mochila. Me fui a dormir otra vez a casa de Tomás. Esa noche, mirando al techo desde su sofá, entendí que no solo me habían quitado la beca. Me estaban desmantelando, pedazo a pedazo. Y nadie pensaba detenerse. Escribí el correo desde la biblioteca del barrio. No quería hacerlo en casa. Ni en el salón, ni en el cuarto compartido, ni con Clara respirando cerca. Llevaba días dándole vueltas, borrando frases en mi cabeza, tratando de sonar claro pero también humano. Al final fue directo. Conté lo que había pasado, cómo la solicitud había sido manipulada sin mi consentimiento, cómo tenía pruebas, cómo incluso el orientador podía confirmarlo. Pedí que reconsideraran mi caso. No pedía un favor. Pedía una oportunidad. Lo envié un martes por la tarde. Eran las 4:11. Lo recuerdo porque me quedé mirando la bandeja de salida como si esperara una respuesta inmediata. Sabía que no iba a llegar tan rápido, pero parte de mí, la parte ingenua que aún no estaba completamente muerta, quería creer que alguien, en algún despacho, iba a leer ese correo y decir: esto no está bien. Vamos a ayudarlo. Esperé. Un día. 2. Una semana. Nada. Cada vez que abría mi correo, lo hacía con una mezcla de ansiedad y resignación. Empecé a revisar también la carpeta de spam. Como si una respuesta importante pudiera haber terminado ahí por error. Pero no había nada. Mientras tanto, Clara se movía por la casa como si nada hubiera pasado. A veces incluso silbaba. La vi una tarde en la sala, grabando un vídeo para sus redes, usando mi chaqueta sin pedir permiso. Se reía con una amiga, y en medio de la charla, me escuché mencionado. Y todavía cree que alguien le va a responder. Pobrecito. No sabían que yo estaba en el pasillo. Me quedé quieto. Escuché la risa de las dos. Ese tipo de risa que no duele en el momento, pero te atraviesa por dentro horas después. Cuando estás solo y sin ruido. Subí a mi cuarto, o a lo que quedaba de él, y cerré la puerta. No dije nada. Ya no valía la pena discutir. Esa noche no revisé el correo. Ni al día siguiente. Ni el siguiente. No porque ya no me importara. Sino porque había empezado a entender algo que dolía más que la propia traición, que no habría reparación. Nadie me iba a escribir. Nadie iba a pedir disculpas. Nadie iba a devolverme el tiempo perdido. A veces no hay justicia. A veces lo único que queda es aprender a vivir con la herida. Trabajo en una ferretería ahora. No es gran cosa, pero me pagan en efectivo y el jefe no pregunta demasiado. Entro temprano, salgo tarde. Casi no hablo con los clientes. A veces uno de ellos me da conversación, pero yo respondo lo justo. Lo necesario. Vuelvo tarde a casa. A veces paso antes por la plaza, me siento en el banco más alejado y escucho música con los auriculares puestos. Aunque no esté sonando nada. Es solo para que nadie me moleste. En casa, todo sigue su curso. Clara se prepara para sus exámenes. Mamá habla del verano, de si podríamos ir a la playa como familia. Papá dejó de preguntarme qué planes tengo.
Creo que le da igual si me voy o me quedo. O tal vez simplemente ya me fue, en su cabeza. Hace un par de semanas empecé a mirar alquileres. Nada serio, solo curiosidad. Pero luego encontré un pequeño estudio, a 30 minutos en tren. Amueblado. No muy caro. Pedían 2 meses por adelantado. El día que cobré, fui directo al cajero. Hice las cuentas. No era mucho. Pero alcanzaba. Esa noche llegué a casa, cené en silencio y subí a empacar. Solo lo necesario, ropa, cuadernos, la foto con mi abuelo, el cargador. Un libro de cuentos que siempre me calmó. No dije nada. Nadie preguntó. Me fui al amanecer. No escribí nota. No dejé mensajes. Tomé el tren con la mochila al hombro y un nudo en el estómago, pero también con una calma rara. Como si, por primera vez en mucho tiempo, todo tuviera sentido. O al menos peso. El piso era más pequeño de lo que parecía en las fotos. Pero tenía ventana. Luz. Silencio. Nadie tocaba mis cosas. Nadie me decía que exageraba. Una tarde, saliendo del supermercado, vi a Clara cruzar la calle con 2 amigas. Llevaba auriculares, pero me vio. O al menos creo que me vio. No saludó. Yo tampoco. Y no dolió. Eso fue lo raro. No dolió. Me di cuenta de que ya no necesitaba que me entendieran. Ni que me reconocieran. Ni siquiera que se arrepintieran. La herida estaba ahí, sí, pero había cicatrizado de una forma silenciosa, sin permiso, como sanan los árboles después de una tormenta. Mi vida es más callada ahora. Me levanto temprano. Trabajo. Leo. A veces escribo cosas que no muestro a nadie. Me hice amigo del hombre del kiosco de la esquina. Me recomienda música. Es raro, pero bonito. No volví a casa desde entonces. Nunca más recibí un mensaje. Ni una llamada. Y la verdad, no la espero. Porque aprendí algo que no quiero olvidar. No necesito su voz para construir la mía. No necesito venganza. Solo necesito espacio para ser yo, sin miedo, sin deuda, sin permiso. Y por fin lo tengo.